Mis padres me llevaron a juicio porque compré un departamento a los 26 años con mi propio dinero. Dijeron que estaba humillando a mi hermana, que era una egoísta, que necesitaba compartir lo que era mío. Lo que ellos no sabían era que yo, como auditora forense, conocía un secreto que destruiría todo lo que habían construido. Y guardé ese secreto por años, hasta el día en que no tuve otra opción. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Todavía recuerdo el olor a pintura fresca en las paredes del departamento cuando firmé las escrituras. Era un martes frío, y yo tenía esa mezcla de cansancio y euforia que solo aparece cuando finalmente alcanzas algo que parecía imposible. Un departamento mío. Pequeño, sí. Con vista a un estacionamiento, sí. Pero completamente, absolutamente mío. Tenía 26 años, y me tomó una década entera llegar hasta ahí. Empecé a trabajar a los 16, en una tiendita de abarrotes que olía a detergente y pan viejo. Mientras mis amigas iban al cine los fines de semana, yo hacía inventario en los estantes. En la universidad, tuve 3 trabajos al mismo tiempo. En un despacho contable por la mañana, en un call center por la tarde, y los fines de semana, de mesera en un restaurante que quedaba a 40 minutos en microbús de mi casa. Dormía poco, comía barato, y ahorraba cada peso que sobraba. Cada moneda que guardaba tenía nombre: departamento. No le pedí ayuda a nadie, ni a mis padres, que siempre tuvieron el dinero exacto para costearle la vida a mi hermana Jimena, pero a quienes nunca les sobró nada concreto para ofrecerme a mí, más allá de consejos y exigencias. Esto no era resentimiento, era solo la realidad de nuestra familia. Yo sabía que mi camino se construiría con mis propias manos, y lo acepté desde temprano. Entonces, cuando logré la meta, mandé un mensaje al grupo de la familia. Simple, sin presunción. Familia, hoy firmé lo del departamento. Estoy muy feliz. Puse un emoji de corazón. Esperé algún felicidades, algún qué orgullo. Lo que recibí fue un silencio de varias horas, y después una llamada de mi mamá que lo cambió todo. Ella no dijo hola. Empezó diciendo que Jimena se había pasado la tarde llorando, que mi hermana estaba destrozada después de ver mi mensaje, que yo había sido cruel al exhibir mi logro. Intenté entender. Pregunté qué había hecho mal. Mi mamá respondió que yo lo sabía muy bien, y me colgó. Me quedé mirando el teléfono, confundida. El mensaje que había enviado era de una sola línea. Una línea. Sin foto, sin celebración exagerada, sin compararme con nadie. Solo había compartido una alegría. Jimena tenía 24 años y nunca había tenido un trabajo formal. Ella se describía como artista, y mis padres financiaban esa descripción con entusiasmo. Le pagaban la renta de su estudio en la colonia Roma, los materiales caros, la ropa, los viajes para inspirarse. No había juicio de mi parte. Cada quien tiene su camino. Pero había una diferencia enorme entre respetar su camino y transformar el mío en una amenaza para su existencia. 2 días después, mi papá me llamó. Él es ingeniero jubilado, un hombre de pocas palabras y mucha autoridad. Dijo que había hablado con Jimena y con mi mamá, y que habían llegado a una conclusión. La solución justa sería que yo incluyera el nombre de Jimena en las escrituras del departamento. Mitad para ella, mitad para mí. Escuché aquello y sentí que el mundo se detenía. Él continuó explicando, con la calma de quien resuelve un problema de ingeniería, que eso equilibraría las oportunidades entre las 2 hijas. Que Jimena necesitaba una base, seguridad. Que yo, al ser la más fuerte, estaba en condiciones de ayudar. Dije que no. Con toda la educación que tenía, pero dije que no. Mi papá hizo una pausa, respiró profundo, y dijo una frase que se me quedó grabada para siempre. Entonces vamos a resolver esto de la forma que sea necesaria. En ese momento, yo aún no sabía qué significaba aquello. 2 semanas después, recibí una notificación de un proceso judicial.
Mis padres me estaban demandando para intentar forzarme a cederle la mitad de mi departamento a mi hermana. El argumento, que a lo largo de mi educación, ellos me habían provisto de recursos que crearon una obligación implícita de mantener a la familia, incluyendo a Jimena. Era absurdo, era doloroso, pero también era, para ellos, muy calculado. Lo que ellos no sabían, lo que nunca podrían imaginar, era que yo, durante años, había guardado silencio sobre algo que los destruiría por completo. Algo que había descubierto por accidente, una tarde en la que fui a ayudar a mi papá a organizar documentos financieros viejos. Algo que esperaba nunca tener que usar. Pero ellos me forzaron a una guerra. Y en una guerra, usas todo lo que tienes. Antes de contarles lo que descubrí, necesito que entiendan quiénes son estas personas. No como villanos de cuento, sino como seres humanos que fueron construyendo una dinámica tóxica durante tanto tiempo, que se volvió la normalidad para todos, incluso para mí, por mucho tiempo. Mi mamá, Elena, siempre fue una mujer de corazón enorme, pero ese corazón tenía una dirección fija: Jimena. Ella no era malintencionada. Realmente creía que estaba protegiendo a la hija más frágil. Desde pequeña, Jimena era la que lloraba más, la que se lastimaba más, la que necesitaba más atención. Y mi mamá respondió a eso con una dedicación tan intensa que fue borrando todo a su alrededor, incluyendo a su otra hija. Yo aprendí pronto que para tener la atención de mis padres, necesitaba resolver mis problemas sola. Si llegaba con una dificultad, escuchaba que yo era fuerte y que iba a poder con eso. Jimena llegaba con el mismo problema, y el mundo se detenía para resolverlo junto con ella. No había maldad en eso, pero había un patrón que moldeó quiénes somos hoy. Jimena se convirtió en alguien que nunca aprendió que las dificultades son parte de la vida. Y yo me convertí en alguien que nunca aprendió a pedir ayuda. Mi padre, Ricardo, era diferente. Él era calculador. Ingeniero de profesión, pensaba en sistemas, en eficiencia, en control. Amaba a Jimena, pero la forma en que la amaba tenía un componente que solo entendí más tarde. Ella era el proyecto que él controlaba. Mientras que yo me había salido de su órbita, construyendo mi carrera, mis finanzas, mi independencia, Jimena aún dependía completamente de él. Y eso, de alguna forma, lo hacía sentir necesario y poderoso. Cuando compré el departamento, no solo tuve éxito sin él. Y eso, para un hombre como mi padre, era casi una afrenta. La orden de demandarme no fue un acto de amor por Jimena, fue un acto de control, una manera de ponerme de nuevo bajo su autoridad, de demostrar que, sin importar cuánto trabajara, él todavía tenía poder sobre mí. Me tomó tiempo ver todo esto con claridad. Al principio, solo sentía el dolor de la traición. Mis propios padres arrastrándome a los juzgados por el crimen de haber comprado un departamento. Pero conforme pasaban los días y la demanda tomaba forma, empecé a ver los engranajes detrás de todo. Y ahí me acordé de los documentos. Había sido 3 años antes. Mi padre me había pedido ayuda para digitalizar archivos viejos, cuentas, declaraciones de impuestos del SAT, estados de cuenta bancarios de los últimos 15 años. Yo ya me estaba formando como auditora forense en ese entonces, y él pensó que sería práctico pedirme ese favor. Él se quedó viendo la tele mientras yo organizaba todo una tarde de domingo. Lo que él no calculó es que organizar documentos financieros para mí no es solo copiar y pegar en carpetas. Es leer, es notar, es entender patrones. Y noté un patrón que no debería existir. Había transferencias regulares saliendo de una cuenta que yo no reconocía. No era la cuenta de nómina de la familia, no era la tarjeta de crédito, no era nada de lo que mi padre me había presentado. Era una cuenta separada, con un número distinto, y los montos eran lo suficientemente modestos como para no llamar la atención, pero lo suficientemente frecuentes como para ser intencionales. En ese momento, me convencí de que debía ser algún ahorro separado. Guardé la información en el fondo de mi memoria y no dije nada. Ahora, con una demanda en mis manos y la certeza de que mi padre no iba a retroceder, necesitaba jalar ese hilo.
Contraté a una abogada antes de hacer cualquier cosa. Se llamaba la licenciada Fernanda, y tenía fama de ser implacable con procesos que ella llamaba extorsión emocional disfrazada de derecho de familia. Cuando le expliqué la situación, se quedó en silencio por un momento y luego dijo que la demanda tenía poquísimas probabilidades de prosperar jurídicamente, pero que el objetivo real probablemente no era ganar, era desgastarme, era asustarme lo suficiente para que yo cediera. Necesitamos algo que termine con esto antes de empezar, dijo ella. Alguna información, alguna ventaja que haga que la otra parte retroceda sin necesidad de una sentencia. Le hablé de la cuenta que había notado años atrás. Hablé con cuidado, sin acusar. Solo describí el patrón. La licenciada Fernanda me miró con una expresión que era a la vez curiosidad y cautela. Si esto es lo que estás pensando, es grave, muy grave. Pero necesitas pruebas, no recuerdos. Empecé por el único lugar al que tenía acceso. En el tiempo en que ayudé a mi papá con los documentos, yo había creado copias digitales de todo para facilitar la organización. Aquellos archivos todavía estaban en mi computadora vieja, guardados en un disco duro externo que estaba en el fondo de un cajón. Pasé un fin de semana entero revisando ese material. Con ojos de auditora y el corazón apretado, fui armando un mapa. Las transferencias salían de la cuenta principal de la familia e iban a una cuenta cuyo número yo había anotado casi por instinto profesional aquel domingo de 3 años atrás. No había un nombre vinculado, solo el número. Pero había algo más. Entre los archivos que mi padre me había dado para digitalizar, estaban también algunos documentos relacionados con la tutela financiera de mi tía Gloria, hermana mayor de él, que vivía en una casa de retiro especializada desde que desarrolló un cuadro severo de demencia senil. Mi padre era el responsable legal de sus finanzas. Tenía el poder notarial. Gestionaba todo. Y cuando puse los números de la cuenta de mi tía al lado de los números de aquella cuenta misteriosa, algo encajó de una manera que me heló por dentro. Las fechas coincidían. No era una prueba definitiva aún. Era una sospecha. Pero era una sospecha basada en documentación real. Y yo sabía exactamente cómo transformar sospechas en pruebas en mi trabajo. Le llevé lo que tenía a la licenciada Fernanda. Ella estudió el material en silencio durante mucho tiempo, hojeando, comparando, y al final se quitó los lentes y me dijo algo que nunca olvidaré. Si esto es verdad, Lucía, tu padre no solo está intentando perjudicarte, está cometiendo un delito desde hace años. Y tú eres la única persona que puede probarlo. Le pregunté qué sugería. Dijo que debíamos ir con cuidado. Yo no podía simplemente aparecer con acusaciones. Necesitábamos confirmación, y para eso me recomendó a un investigador privado especializado en rastreo financiero. Mientras el investigador trabajaba, yo seguía con mi vida como si nada estuviera pasando. Iba al trabajo, respondía a correos, tenía reuniones. Por dentro, era como cargar una bomba en el pecho. Jimena intentó llamarme 2 veces en ese periodo. No le contesté. Mi mamá mandó un mensaje diciendo que yo estaba siendo cruel con la familia. Mi padre se mantuvo en silencio. El silencio estratégico de quien confía en su propia ventaja. El reporte del investigador llegó un jueves por la tarde. Abrí el archivo con las manos ligeramente temblorosas. Y lo que estaba ahí confirmaba, con documentación bancaria obtenida legalmente, lo que yo había sospechado. A lo largo de 4 años, mi padre había transferido sistemáticamente dinero de la cuenta de tutela de mi tía Gloria a su cuenta particular. Los montos variaban, pero sumaban algo entre 800.000 y 1 millón de pesos. Los movimientos estaban camuflados como honorarios de gestión y reembolsos de gastos. Pero los porcentajes eran absurdos, muy por encima de cualquier parámetro razonable. Había más. Mi tía había sido trasladada de una clínica privada de alto nivel en Lomas de Chapultepec a una institución pública hacía 18 meses. Mi padre le había comunicado a la familia que ella había pedido ir a un lugar más tranquilo. La realidad, según el investigador, era que el contrato con la clínica privada había sido rescindido por falta de pago. El dinero que debería estar pagando por su cuidado
estaba en otra cuenta. La cuenta que, como descubrí, se había usado para costear el departamento de Jimena, el coche de Jimena, los viajes de Jimena. Y ahora se estaba usando para pagar al abogado que intentaba quitarme mi departamento. Cerré la laptop. Me quedé mirando la pared de mi pequeño estudio en casa por un largo tiempo. Sentí una tristeza tan pesada que parecía física. No era rabia todavía, solo tristeza. Tristeza por mi tía, que estaba en una institución pública mientras su dinero financiaba la vida de mi hermana. Tristeza por mi mamá, que probablemente no sabía nada. Tristeza por mí, que había amado a esa familia durante años, sin darme cuenta de lo que había bajo la superficie. La rabia vendría después. Pero esa noche solo lloré. Mi padre pidió una charla de familia antes de que el proceso avanzara a la siguiente fase. El mensaje llegó a través de su abogado, formal, frío. Era una invitación para una mediación, realizada en el despacho de su abogado en la colonia Juárez. La licenciada Fernanda me aconsejó no ir. Dijo que era una trampa, que iban a intentar presionarme para que firmara algo. Le dije que iría de todos modos. Entré en esa sala de juntas con mi laptop bajo el brazo y una calma que yo misma no esperaba sentir. Mi padre estaba sentado de un lado, con su abogado al lado. Mi mamá estaba en una esquina, con una expresión de quien sufre pero intenta no demostrarlo. Ximena también estaba allí, de brazos cruzados, con esa mirada de víctima que sabía usar tan bien. Su abogado empezó a hablar sobre una solución amistosa, sobre equidad familiar, sobre cómo mis padres solo querían lo mejor para sus dos hijas. Era un discurso ensayado, y en otros tiempos tal vez me habría hecho sentir culpable. Pero yo había pasado las últimas semanas mirando hojas de cálculo que mostraban a dónde había ido a parar el dinero de mi tía. Ya no había culpa que cupiera en mí en ese momento. Esperé a que el abogado terminara. Después abrí mi laptop, giré la pantalla hacia ellos y dije con tranquilidad que, antes de discutir cualquier acuerdo, necesitaba mostrarles algo. Mi padre se quedó inmóvil. Esa inmovilidad específica de quien reconoce lo que está a punto de suceder. Mostré el mapa financiero que había armado. No necesité explicar mucho. Mi padre era ingeniero, entendía los números y veía exactamente lo que yo había visto. Vi cómo el color se le iba del rostro. Vi a mi mamá inclinarse hacia adelante intentando entender lo que estaba en la pantalla. Vi a Jimena mirarlo con una expresión de confusión genuina. No acusé, no grité, presenté los datos y pregunté, con mucha calma, si alguien quería comentar algo sobre las transferencias de la cuenta de tutela de la tía Gloria. Su abogado fue el primero en hablar, intentando desestabilizar la situación, diciendo que aquellos eran documentos privados, obtenidos de forma cuestionable. Respondí que todo había sido obtenido por medios legales y que la licenciada Fernanda estaba al tanto de todo el proceso. Mi mamá fue la segunda en hablar. Preguntó, con una voz pequeña que nunca le había escuchado, ¿qué era esa cuenta? ¿Qué eran esas transferencias? ¿Dónde estaba el dinero de Gloria? Mi padre no respondió, y en ese silencio, toda la estructura de nuestra familia se desmoronó de un golpe. Jimena empezó a entender antes que mi mamá. Vi en su cara el momento exacto en que le cayó el 20. El departamento, el coche, los viajes. Se puso blanca. Cerré la laptop, miré a mi padre y dije lo que había preparado, que tenía dos caminos. El primero era retirar la demanda inmediatamente, garantizar el regreso de mi tía a la clínica adecuada e iniciar la devolución de los fondos desviados. El segundo era llevar todo ese material al Ministerio Público, al Colegio de Ingenieros y a la Procuraduría responsable de los casos de tutela. Dije que tenía 48 horas para darme una respuesta. Me levanté, guardé la laptop en mi bolsa y salí de la sala sin mirar atrás. En el pasillo, el corazón me latía demasiado rápido, pero mi paso era firme. 43 horas después, recibí una llamada de la licenciada Fernanda. La demanda había sido retirada. Retirar la demanda no era suficiente. Nunca lo fue. La licenciada Fernanda fue directa conmigo. Lucía, ahora tienes una obligación, no como hija, sino como ciudadana.
Tu tía está en una institución inadecuada. Su dinero está siendo usado de forma irregular. Puedes callar esto para tener paz en la familia, o puedes hacer lo correcto. No tuve que pensarlo mucho. Presenté una denuncia ante el Ministerio Público por posible abuso financiero de una persona vulnerable. Junto con todo eso, entregué el expediente completo que el investigador había armado. Organizado, cronológico, con fuentes identificadas. No fue una decisión fácil. Lo hice sabiendo que destruiría profesionalmente a mi padre, que expondría a mi familia a un escándalo, que mi mamá me odiaría por mucho tiempo, que Ximena me llamaría traidora. Pero mi tía Gloria estaba en algún lugar sin el cuidado que su propio dinero debería estar pagando. Ella no tenía hijos, no tenía quien abogara por ella, y el único hombre en quien había confiado la gestión de todo lo que tenía le estaba robando desde hacía 4 años. Si yo guardaba silencio para preservar la paz familiar, me convertía en cómplice. Las semanas siguientes fueron pesadas de una manera distinta. El silencio de mi familia era total. No el silencio amenazante de antes, sino el silencio de quien ya no tiene ninguna carta en la mano. Las autoridades iniciaron la investigación. Las cuentas de mi padre fueron bloqueadas temporalmente para el análisis. La constructora donde prestaba consultoría fue notificada. Mi mamá me mandó un mensaje largo, lleno de acusaciones y lágrimas escritas. Decía que yo había destruido a la familia por orgullo, por vanidad, por no saber perdonar. No respondí, no porque estuviera enojada, sino porque no había respuesta que ella pudiera escuchar en ese momento. Ximena desapareció de las redes sociales por completo. Ese flujo constante de fotos de vida de artista simplemente se detuvo. Yo seguí trabajando. Seguí pagando mis cuentas. Seguí durmiendo en mi departamento. Con vista al estacionamiento, sí, pero completamente mío. Había noches en que la soledad apretaba de una forma física. Miraba el techo y pensaba en las navidades de mi infancia, en las comidas de domingo, en los recuerdos que tenían un barniz bonito por encima de todo lo que estaba podrido debajo. Lloré varias veces. Me permití sentir el dolor de perder a una familia que, en realidad, ya había perdido mucho antes. Solo que no lo sabía. Pero también surgía algo nuevo, una ligereza, como si hubiera pasado años cargando un peso que ni siquiera sabía que tenía en la espalda, y finalmente lo hubiera puesto en el suelo. La investigación concluyó meses después. Mi padre fue vinculado a proceso por administración fraudulenta y desvío de recursos. Llegó a un acuerdo reparatorio, devolución integral de los montos desviados, inhabilitación para cargos de gestión financiera, pago de una multa y servicio comunitario. No fue a la cárcel, pero perdió su cédula profesional y el prestigio que había construido en 30 años. Mi tía Gloria fue trasladada de vuelta a una clínica adecuada en Coyoacán, con un tutor público nombrado para supervisar sus finanzas. La visité una vez, poco después del traslado. No me reconoció. La demencia estaba avanzada. Pero estaba limpia, cómoda, en paz. Era lo mínimo que merecía. Salí de allí y me quedé sentada en el coche por un rato, sin poder manejar. Lloré. Pero eran lágrimas de alivio, no de dolor. Mi mamá tardó casi 8 meses en contactarme después de que terminó el proceso. Cuando finalmente llamó, fue una conversación extraña, llena de pausas y de cosas no dichas. No pidió perdón directamente. Dijo que entendía que yo había hecho lo que creía correcto. Dijo que estaba intentando reconstruir su vida. Habían vendido la casa familiar en Interlomas para ayudar a cubrir parte de la restitución exigida por el acuerdo. Estaba viviendo en un departamento más chico, sola. Mi padre se había mudado a Querétaro, a la casa de un hermano suyo durante el proceso. Ella estaba trabajando como asistente en un colegio particular, algo que nunca había hecho antes. Escuché todo en silencio. Cuando terminó, le pregunté cómo estaba de verdad. Se quedó callada un momento y dijo, con una voz pequeña, que estaba intentando aprender a ser ella misma, después de décadas de ser el apoyo de todo el mundo. No fue una reconciliación, pero fue honestidad. Y de cierta forma, eso valió más.
Jimena fue la sorpresa más grande. 3 meses después de la llamada de mi mamá, apareció en la puerta de mi departamento sin avisar. Se veía diferente, no de ropa o de peinado, sino en algo más difícil de nombrar. Su forma de pararse era distinta, como si estuviera sosteniendo su propio peso por primera vez y aún estuviera aprendiendo cómo hacerlo. Pidió pasar. Entró. Se quedó mirando el departamento un momento, pequeño, organizado, con mi sello en cada esquina, y dijo que nunca se había dado cuenta de cuánto había construido yo sola. Dijo que durante años había visto mi independencia como arrogancia, y que solo después de tener que ser independiente, ella misma había entendido lo que eso costaba. Entonces dijo que sabía que el dinero que había financiado su vida en los últimos años no era de la familia, que cuando la investigación salió a la luz, ella había hecho cuentas y lo había entendido, y que cargaba con una culpa que no sabía bien cómo procesar. No le dije que no tenía que sentirse culpable, porque sí tenía que sentirse así. No como castigo, sino como aprendizaje. Solo le dije que lo que hiciera de ahí en adelante era lo que importaba. Estaba trabajando. En una cafetería, muy temprano por las mañanas. Estaba pagando un cuarto en un departamento compartido con otros jóvenes. Había vuelto a pintar, no como identidad o como título, sino como algo que hacía porque le gustaba, en sus ratos libres, sin la presión de vender o de ser artista con mayúsculas. Nos quedamos 2 horas platicando en ese departamento. Fue la conversación más honesta que Jimena y yo habíamos tenido en toda nuestra vida. Cuando se fue, me quedé parada en la ventana mirando el estacionamiento allá abajo. Pensé en todo lo que esa familia había sido, y en todo lo que podría llegar a ser. Diferente, más pequeña, más honesta. No hubo un final feliz en el sentido clásico. No hubo una reconciliación dramática ni abrazos con música de fondo. Solo estaba la vida continuando, con cicatrices y con espacio para algo nuevo. Y eso, descubrí, era suficiente. Hoy tengo 28 años. El departamento todavía tiene vista al estacionamiento, pero ahora tiene también un librero que armé yo sola, un tapete que compré en el mercado del barrio y una planta que tercamente no se muere a pesar de mi negligencia. Cuando miro hacia atrás, no veo una historia de venganza. Veo una historia sobre lo que pasa cuando dejas de creer que ser fuerte es lo mismo que ser invulnerable. Pasé años creyendo que no necesitaba nada, que la autosuficiencia era mi identidad, mi protección, mi orgullo. Y sí lo era, en parte. Pero también era una armadura que me había puesto tan joven que había olvidado que la traía puesta. Debajo de ella, había una niña que quería que sus padres fueran a sus concursos de matemáticas, que quería escuchar un felicidades sin tener que minimizar su propio esfuerzo, que quería ser vista como hija, no como un recurso disponible. La demanda que mi familia interpuso contra mí fue cruel, pero me obligó a mirar con claridad cosas que había decidido no ver. El abuso contra mi tía, la dinámica que me había moldeado, el precio que había pagado por años de un silencio elegante. Hacer la denuncia fue lo más difícil que he hecho en mi vida. No por lo legal, sino porque significaba renunciar a la esperanza de que la familia que yo imaginaba todavía pudiera existir. Cuando expones una mentira que está en el centro de una familia, destruyes a la familia tal como era. Lo que viene después es otra cosa, más pequeña, más honesta, tal vez mejor, pero diferente. Aprendí que proteger la paz de una familia a costa de la verdad no es lealtad. Es complicidad, y que a veces el acto de amor más difícil es negarse a fingir que todo está bien cuando no lo está. Aprendí que ser la hija fuerte no significa ser la hija que lo absorbe todo, que tener límites no es egoísmo, es el requisito básico para cualquier relación que funcione de verdad. Aprendí también sobre mi hermana. Jimena no era el monstruo que el resentimiento me había hecho ver en los peores momentos. Era una persona que había sido criada sin fricción, sin consecuencias, sin la oportunidad de descubrir quién era ella fuera de la narrativa que mis padres habían construido para ella.
La vida real había sido dura con ella de una forma que resultó necesaria. No le deseo sufrimiento a nadie, pero hay algo que solo la realidad enseña, y ella finalmente lo estaba aprendiendo. ¿Y yo? Yo sigo trabajando, sigo ahorrando, ahora con otros objetivos. Sigo siendo buena en lo que hago, y dejé de sentirme culpable por ello. El departamento que casi me cuesta a mi familia terminó siendo el lugar donde finalmente me encontré a mí misma. Es pequeño, imperfecto y completamente mío. Cada pared, cada mueble, cada rayón en el piso, todo tiene la historia de mis propias manos. No necesité herencias, no necesité redes de protección. Necesité determinación, coraje para ver lo que no quería ver y entender que ser fuerte no significa aguantarlo todo en silencio. Significa saber cuándo hablar y cuándo actuar. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá. ¿Te gustaría que adapte alguna otra historia o que profundice en algún detalle de esta traducción?